Es un placer para mí moderar esta mesa redonda que tanta importancia tiene, sobre todo por la utilidad que os puede ser a vosotros los profesionales de la Oficina de Farmacia, por ser el sector sanitario más cercano a la población, cuyo consejo dentro de la atención farmacéutica es tan importante para derivar al paciente al especialista correspondiente. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en países desarrollados. Constituye un problema sanitario y socioeconómico de gran magnitud. Es sorprendente el gran incremento de casos, que lo estáis viendo todos los días en las oficinas de farmacia, de diabetes, obesidad, hipertensión, y que sorprendentemente van apareciendo en una misma persona, comenzando por un cuadro que con el tiempo se va sumando poco a poco otros, entrando en el síndrome metabólico o síndrome plurimetabólico. Entonces, el objetivo de esta mesa es analizar los diferentes factores que intervienen en la aparición del síndrome metabólico, exponer las diferentes recomendaciones de ayuda al diagnóstico, como las propuestas por organismos como la OMS, EGIR, la ATP3-IDF, indicar las últimas recomendaciones de la OMS, del ADA, por la importancia que tiene las alteraciones del metabolismo glucídico en la aparición del síndrome metabólico, revisar las pruebas del laboratorio básicas de screening, como las de química seca y las de referencia del laboratorio clínico para el diagnóstico y seguimiento de los factores que intervienen en la aparición de este síndrome, exponer las recomendaciones para la prevención y tratamiento de los factores que intervienen en la aparición del síndrome metabólico. Para ello contamos con tres profesionales que tienen muchísima experiencia en este campo, como son el doctor José Antonio García Donaire, nefrólogo, que nos va a hablar de los aspectos epidemiológicos y cardiovasculares del síndrome metabólico. La doctora Olga González Albarrán, que hablará de las nuevas dianas terapéuticas del síndrome metabólico, y la doctora Carmela Vargas Gallego, que hablará de la importancia de las pruebas analíticas en el diagnóstico y seguimiento del síndrome metabólico y los criterios de derivación desde las oficinas de farmacia. Va a comenzar hablando el doctor José Antonio García Donaire, que es doctor en medicina, especialista en nefrología, en la unidad de hipertensión del Hospital General Universitario 12 de Octubre, que es donde se formó y donde está de facultativo especialista de área. Es director médico de la empresa privada de servicios médicos Global Health Premium, con actividad en la prevención de riesgo cardiovascular, unidad integral de riesgo metabólico desde el 2009, director de la unidad de tratamiento integral de tabaquismo, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea de Madrid, profesor del Máster Universitario de Atención Farmacéutica de la Universidad de San Pablo CEU en Madrid desde el 2010, director del curso de habilidades en riesgo cardiovascular para médicos especialistas, ponente de más de 100 conferencias nacionales e internacionales sobre prevención integral del riesgo cardiovascular, investigador y coinvestigador de 35 ensayos clínicos, y nos va miembro de la Sociedad Española de Nefrología, de hipertensión, de la Sociedad de Hipertensión, de la Prevención del Riesgo Cardiovascular y premio de la Sociedad Europea de Hipertensión en un trabajo de estudio multidisciplinario de metodología de medición de la presión arterial y su traducción clínica. Él va a empezar hablando de los aspectos epidemiológicos y cardiovasculares del síndrome metabólico con el objetivo de conocer el impacto sobre la salud pública, indicar la prevalencia actual y esperada en España y a nivel mundial, exponer las diferentes definiciones y discutir la relevancia de cada uno de los factores incluidos, observar la relación fisiopatológica
entre los factores que la componen e indicar la relación entre el síndrome metabólico y el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Pues a continuación os dejo con él. Muy bien, Marta, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Quería hacer un saludo a todos los que habéis acudido a esta sala en el día de hoy y un saludo muy especial para los alumnos de Farmacia y Biotecnología de la Universidad, que estáis por aquí. Muy bien. Sabéis que seré muy placentero con la examinación de esta charla, seguro, ¿eh? Con que escuchéis un poquito y os quedéis con 2 ideas es suficiente. Bueno, en cualquier caso, tiene especial relevancia juntarnos en la mañana de hoy médicos y farmacéuticos. Ya sabéis que yo estoy un poquito obsesionado con este tema porque creo que la única forma de conseguir una prevención real a la hora de desarrollar pues estrategias de diagnóstico y de tratamiento para prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular es que nos juntemos todos los agentes, entre comillas, que nos dedicamos a la salud, desde el propio farmacéutico, que es el primero al que le pregunta al paciente: oye, pues creo que me he pasado de peso, oye, pongo una dieta, palabra odiosa por otra parte, cámbiame mis hábitos nutricionales, mídeme el perímetro abdominal, realmente la tensión que tengo es normal o no es normal. Y el farmacéutico es el que muchas veces le dice: bueno, pues ve a tu médico porque probablemente tengas un problema relacionado con el sistema cardiovascular, o hazte una analítica, o oye, esto de los chequeos es importante que una vez al año por lo menos acudas. Esa es la única forma real de solucionar un problema que lo tenemos encima, una epidemia absoluta como es la obesidad, como es el síndrome metabólico y como es la diabetes mellitus. Es decir, ya hablamos de cosas mucho más serias. Ya cuando te has hecho diabético, si hubieras acudido hace 5 años, hace 6 años, cuando empezaba la glucemia a elevarse, cuando tu perímetro abdominal estaba siendo patológico y asociabas otras características que veremos a continuación del síndrome metabólico, ese era el momento de actuar. Y muchas veces actuamos demasiado tarde. Al médico y más al especialista en el hospital nos acude el paciente que ya desarrolla un evento, que ya necesita 2, 3 fármacos para el control de su dislipemia, de su alteración de los hidratos de carbono, de su presión arterial. Por tanto, si desde la farmacia actuamos de forma precoz y de forma estricta, organizada y con una estrategia correcta, evidentemente la prevención tiene que funcionar muchísimo mejor. Por tanto, farmacéuticos, enfermería, médicos de primaria, médicos especialistas, si no actuamos de forma síncrona, no existe la prevención real. Estaríamos haciendo prevención secundaria, que ya sabéis, alumnos, que es cuando ya se ha desarrollado el evento y ya lo que intentamos es que no vaya más, o que no se repita otro más, ¿no? Pues la primaria, que es la que nos interesa, es la que tenemos que prevenir que se desarrolle el primer evento cardiovascular. En cualquier caso, todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico tiene que ver con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Es decir, a alguien se le ocurrió hace muchos años ya, que esto no es de hace 10 ni de 5, sino desde siglos y siglos anteriores, que tener la grasa acumulada en determinadas partes del cuerpo se relacionaba directamente con una mayor posibilidad de tener un infarto, o de tener un ictus, o de tener un problema potencialmente peligroso, ¿no? Ya sabemos el tema de los fenotipos de manzana o de pera, que cuando la mujer, en este caso, desarrolla un aumento de obesidad o de acúmulo de tejido adiposo en la parte de la cintura, sabemos que es mucho más peligroso. Por eso los varones, probablemente, luego discutiremos en la mesa, tenemos una disminución de la supervivencia, una mayor mortalidad asociado a que acumulamos grasa en sitios, vamos a decir, peligrosos, esa obesidad visceral, ¿no? La grasa, tenemos estudios de muchos tipos que sabemos cómo, si se acumula en determinadas zonas del cuerpo, especialmente en las regiones periviscerales, su relación con el desarrollo de enfermedades metabólicas es mucho mayor. ¿Y cuál es la epidemia que tenemos? Pues todas las conocemos. Epidemia desde la infancia, desde la adolescencia, estamos empezando a ver patología metabólica. Es decir, esas enfermedades que antes veíamos a los 55, 60 años, mujeres, hombres que nos venían a la consulta con sus glucemias elevadas, con sus hemoglobina glicosiladas patológicas, estamos empezando a verlo cada vez antes. Es decir, se está adelantando la enfermedad. 20, 30 años, ya estamos empezando a ver diabetes del mayor, entre comillas, en pacientes de 20, 25, 30 años, ¿no? Eso es probablemente por el desarrollo de obesidad abdominal. Es decir, se relaciona de forma directa, como veremos en alguna diapositiva, el tener tripa, es decir, el tener
acúmulo de tejido adiposo en el abdomen con el desarrollo de patologías cardiovasculares, lo cual tiene muchísima relevancia y además tiene muchas incógnitas o muchas controversias. Es decir, ¿por qué un paciente que tiene obesidad abdominal se me hace hipertenso? Y además se me hace hipertenso y de repente el HDL es más bajo de lo habitual, el colesterol bueno. ¿Y por qué los triglicéridos empiezan a elevarse? Y el paciente incluso es buen cumplidor de las medidas no farmacológicas, sin embargo, por dentro, a nivel molecular, probablemente algo se está desarrollando que es muy negativo para él. En cualquier caso, el conocimiento, abordaje terapéutico, diagnóstico precoz, desarrollo e investigación de marcadores, nos va a ayudar al cambio en cuanto a nuestro conocimiento de este tipo de patologías. No cabe duda que cada vez conocemos más. Sin embargo, las controversias, el debate existe, ¿no? De hecho, a pesar de que vamos a poner aquí muchas evidencias, entre comillas, de síndrome metabólico, hay gente que lo pone en duda, dice que esto realmente no existe. La pregunta es, y ya me adelanto a las que posteriormente haréis, ¿no? ¿Merece la pena el diagnóstico de síndrome metabólico? ¿Por qué? Porque la suma de cada factor de riesgo por separado es mayor que el diagnóstico por tener 3 o más, como veremos a continuación. Bueno, pues esa es probablemente la gran pregunta. Como nos ha dicho la doctora García Collilla, pues efectivamente las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y gasto sanitario, tanto del gasto sanitario, tanto de la farmacia, que ahora está en el debate diario, ¿no? Pues realmente lo que gasta muchas veces no es la diferencia de precio en el fármaco, sino que un paciente me tenga que ingresar y reingresar y acudir a urgencias, hacer un TAC y hacerle 40 analíticas porque no se controla bien su patología cardiovascular. Bueno, eso también lo suelto ahí, a ver qué opináis vosotros. Y luego los cambios higiénico-dietéticos, las modificaciones del estilo de vida, que son tan difíciles pero son tan eficaces, sin embargo no conseguimos un control suficiente en cuanto al control de la obesidad y la diabetes tipo 2. Ya sabéis, la diabetes directamente relacionada con el pronóstico malo cardiovascular. Bueno, como decía, ya desde el siglo XVII se hablaba de algunas enfermedades que se asociaban, es decir, que directamente tener obesidad se asociaba a tener hiperuricemia, y tener hiperuricemia se relacionaba con ser diabético. Bueno, pues esto ya desde el siglo XVII hasta que Gregorio Marañón, que ya inició algunos escritos en cuanto a lo que se relacionaba con la resistencia a la insulina, incluso se hablaba de tener hipertrigliceridemia como leche pura en sangre, y eso se relacionaba con la posibilidad de tener un infarto. Bueno, pues algo que conocíamos, que se hablaba de forma habitual en los libros clásicos, hasta la conferencia de Banting, ya sabéis, premio Nobel de Sanidad por el descubrimiento de la insulina. No se habló, el doctor Gerald Riven en el 88 fue pues una conferencia muy importante, porque a partir de ahí hubo muchísimos documentos y papeles en la literatura que se escribieron a raíz del síndrome plurimetabólico, o lo podéis encontrar como síndrome X, síndrome metabólico, etcétera, o síndrome de resistencia a la insulina, como un fenómeno fisiopatológico central que se relacionaba con la posibilidad de tener un HDL, colesterol disminuido, una hipertrigliceridemia, una situación de hiperinsulinismo y, por supuesto, al final la hipertensión arterial, probablemente el factor aislado más relevante a la hora de desarrollar un evento, ¿no? Y dentro de todas las publicaciones yo he elegido esta, que me parece un poco lo más interesante, porque habla de fisiopatología, habla de estilo de vida, es decir, comidas hipercalóricas, aumento de ingesta de grasa, de hidratos de carbono, falta de ejercicio junto con un genotipo desfavorable, hablaba, y una respuesta al estrés mal adaptada directamente puede desarrollarte a un acúmulo de obesidad a nivel visceral. Se altera el metabolismo de los ácidos grasos libres, se produce un aumento de partículas de LDL, colesterol, pequeñas y densas, que todos sabemos que están relacionadas de forma directa con la posibilidad de desarrollar patología cardiovascular. Por tanto, a pesar de esta aparente claridad en cuanto a saber que, oye, mira, si tienes el HDL bajo, los triglicéridos elevados, tienes el perímetro abdominal patológico, tienes la glucemia alterada y tienes la presión arterial fuera de objetivos, eso se llama síndrome metabólico. Me da un poco igual si se suman 3, se suman 4, se suman 5. Bueno, pues esta controversia y esta epidemia de enfermedad cardiovascular en todo el mundo, hay algunos autores que todavía lo ponen en duda. Es decir, ¿merece la pena el diagnóstico como tal?
Sobre todo, nos va a modificar nuestra terapia o nuestro tratamiento el tener un paciente diagnosticado de síndrome metabólico. Bajo mi punto de vista, sí. Sin embargo, hay diferentes criterios. Como hablaban antes, las definiciones, pues tenemos diferentes, con unos parámetros o unos puntos de corte que han ido modificándose, y es lógico, ¿eh? No es lo mismo un varón japonés que una señora de Perú, no es lo mismo un señor español que una noruega. Entonces, a la hora de poner puntos de corte con su perímetro abdominal, como comprenderéis, son distintos, pero bueno, hay que poner parámetros que diferencien lo que es patológico de lo que es fisiológico o normal, ¿no? Por tanto, los criterios de definición pueden ser ambiguos, pueden tener su controversia, pueden ser incompletos. También es cierto que la diabetes como tal ya es un diagnóstico lo suficientemente potente a nivel cardiovascular como para olvidarse, entre comillas, de si además tiene síndrome metabólico. Por supuesto, cuando es diabético hay que iniciar terapia de forma inmediata. La insulinresistencia parece que no es el único mecanismo fisiopatológico que hay debajo de esta situación metabólica. No hay establecidas unas bases para incluir o excluir otros factores de riesgo, como puede ser la obesidad global o como puede ser el LDL colesterol. Y esa sería la pregunta, ¿no? El riesgo cardiovascular del paciente que cumple criterios parece no ser más grande que la suma de factores asociados al síndrome. Bueno, esto es lo que dice este señor Kahn, que tiene muchas publicaciones al respecto y que, bueno, hay que leerlo, como siempre, ¿no? Por tanto, nos encontramos ante un laberinto de situaciones, un laberinto de definiciones, controversias, dudas, debate. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Que tengamos cosas de las que debatir, eso es interesante. Lo que no hay duda es que tenemos que poner puntos de corte, que existen discordancias, que hay otros datos como pueden ser la medición de la resistencia a la insulina o de la hiperinsulinemia, que nos diga qué paciente tenemos que incluir y qué paciente tenemos que tratar de forma precoz, que es al final lo que nos interesa. Por tanto, dentro de diferentes factores de riesgo que ya no se nos van a olvidar ninguno, ¿no? Son hiperglicemia, hipertensión, dislipemia, etcétera, el tabaquismo, la obesidad, los factores de riesgo clásicos que todos conocemos, pues como mecanismo subyacente a todos ellos está la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina empieza de forma muy precoz, empieza probablemente en la infancia. Luego, probablemente la doctora González Albarrán nos va a hablar de todo ello a la hora de iniciar terapias. Es una pregunta que yo haría, ¿no? Que es, ¿cuándo realmente merece la pena empezar a modificar el mecanismo de resistencia a la insulina? Porque la resistencia a la insulina probablemente en algunos pacientes esté iniciada a los 8, 9, 10 años. Y eso sabemos que lo que realmente tiene posibilidad de modificar la morbimortalidad es lo más precoz posible. Por tanto, tenemos una serie de criterios. Los criterios de la Organización Mundial de la Salud, de las sociedades de diabetes, de endocrinólogos, etcétera. Sin embargo, todo esto, afortunadamente, ha sido unido, armonizado en una publicación muy reciente, y al final nos vamos a quedar con esto. Es decir, alumnos, esto es sencillo. Tenemos 5 factores de riesgo, de los cuales, cumpliendo 3 de ellos, vamos a diagnosticar a un paciente de síndrome metabólico. En primer lugar, perímetro abdominal. Ahí aparece como cifras límites específicas de cada población. Bueno, en la población en la que estamos, población de Europa Occidental, 102 centímetros de perímetro abdominal en el varón, 88 en la mujer. Así para que nos quede claro, muy de examen, así que 102, 88, muy sencillito. Glucemia basal, mayor o igual de 100 miligramos por decilitro. HDL, colesterol, menor de 40 en varones, menor de 50 en mujeres. Una cifra de triglicéridos por encima o igual de 150 miligramos de decilitro. Y presión arterial por encima de 130-85. Vale. Son unos criterios que pueden ser arbitrarios en algún sentido, pero bueno, son los que tenemos y tenemos que armonizar el diagnóstico y por tanto, cumpliendo 3 de esos 5 criterios, en algunas definiciones se obliga, entre comillas, a que el perímetro abdominal sea patológico. Yo creo que en cualquier caso lo va a ser, pero en esta definición no es necesario que el perímetro abdominal sea patológico, sino que cumpliendo 3 de esas 5 tendríamos el diagnóstico de síndrome metabólico. Muy bien, pues como hemos hablado, el sustrato etiopatogénico es la resistencia a la insulina. Hay suma de factores de riesgo. Hay un efecto llamada. Cuando uno tiene obesidad abdominal
a que el resto de factores aparezcan. Sin embargo, como hemos visto, y hablaremos más a lo largo de la mesa, las controversias, las dudas en cuanto al tratamiento y al pronóstico están ahí. Pero, sin embargo, no tenemos dudas de que es una situación altamente prevalente. Podemos pensar, bueno, en mi bloque de vecinos, ¿cuántos pacientes cumplirán este diagnóstico? Pues aseguro que más del 25%, casi seguro. En población general se acerca a esa cifra, 24, 23%. Sin embargo, cuando esto lo llevamos a una unidad, como puede ser la unidad nuestra de hipertensión el 12 de octubre, nos dio por estudiarlo y dijimos, a ver, ¿cuántos pacientes nuestros hipertensos, sobre una muestra de 1.859, cumplen criterios de síndrome metabólico? Inicialmente todos por una definición, que era la ATP3. Otra, la de la Federación Internacional de Diabetes, que es un poquito más estricta, pero me da igual, fijaros los datos que nos aparecieron. 67,8% por la IDF, 50,2% por la ATP3. Vamos a hacer una media. El 60% del paciente que acude a un hospital porque tiene la presión arterial elevada tiene síndrome metabólico. ¿Eso es relevante? Bajo mi punto de vista, sí. Además, si os fijáis, los pacientes aparentemente con síndrome metabólico, ya os digo, que es súper sencillo cumplir criterios. Su riesgo cardiovascular no es pequeño, sino que la mayoría de ellos están en unas cifras cercanas al 80%. Es decir, los pacientes con más riesgo, que en teoría son los que tendrían que estar mejor controlados, es decir, que sus factores de riesgo estén cumpliendo objetivos, sin embargo, no es así, no ocurre de forma habitual. Esto, el efecto llamada que os comentaba antes, es especialmente relevante cuando cumplimos alteraciones en cuanto al perímetro abdominal. Es decir, tener perímetro abdominal patológico se relaciona directamente con la posibilidad de tener alteraciones en los lípidos, alteraciones en la glucemia y en la presión arterial. Pero, ¿existe un solo mecanismo que sea responsable de esta patología o del desarrollo de estos factores? Pues probablemente no. Sin embargo, algunos nexos comunes existen, como es, y me gustaría hacer relevancia sobre ello, el mal manejo del sodio, el hiperaldosteronismo, es decir, la situación de resistencia a la insulina, hiperactividad simpática, hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, resistencia a la leptina, hiperleptinemia, por tanto, se relaciona directamente con un mal manejo del sodio por un hiperaldosteronismo, es decir, elevación de la aldosterona plasmática y una disfunción endotelial. Esto directamente nos lleva a la hipertensión arterial. Es decir, el desarrollo de hipertensión en estos pacientes es sencillo de entender, fisiopatológicamente tiene es entendible, ¿no? Y, como decía antes, esta situación va a elevar la posibilidad de hacerte diabético. Por tanto, tenemos los dos mayores enemigos a nivel vascular que tenemos, la hipertensión y la diabetes, muy sencillos de desarrollar y de entender cuando un paciente tiene síndrome metabólico o resistencia a la insulina. Cuando hay obesidad abdominal, la resistencia a la insulina es altamente prevalente. Y como seguro nos contará Olga, el tejido adiposo, es decir, el acúmulo de grasa, no es un tejido que simplemente está ahí y gasta o retiene caloría simplemente, y como tal es un órgano fácilmente controlable. Pues no, desafortunadamente, y a nivel hormonal es activo, produce un gran número de moléculas intermediarias que están relacionadas con la angiogénesis, con la aterosclerosis. Es decir, el tejido adiposo es un tejido vivo y por tanto tiene sus acciones a nivel hormonal y por tanto como tal debe ser tratado. El perfil lipídico asociado, ya hemos hablado de la hipertensión, el desarrollo de la misma, de la diabetes, el desarrollo de la misma. A nivel de dislipemia o alteraciones de los lípidos, fijaros cómo especialmente estas moléculas que son muy aterogénicas están patológicamente elevadas cuando un paciente tiene síndrome metabólico. Y precisamente las que más altas deberíamos tener para proteger nuestro vaso, que son las HDL, las de alta densidad, son las que están muy disminuidas en el caso de síndrome metabólico. Por tanto, es una situación que a nivel cardiovascular es muy dañina, muy poco beneficiosa, muy desfavorable. Y además produce otras alteraciones a nivel molecular, como decía al principio, eleva en algunos casos un reactante de fase aguda, como puede ser la PCR, y esto nos va a predisponer, nos va a facilitar la ruptura de la placa de ateroma y el desarrollo de trombosis coronaria, renal, cerebrovascular, etc. Por tanto, parece que el pronóstico es evidentemente peor cuando se tiene este diagnóstico. Como posteriormente hablarán de esto, no voy a detenerme. Sin embargo, simplemente el paciente con
aumento de perímetro abdominal, va a tener una situación deteriorada a nivel lipídico, a nivel vascular, y su riesgo cardiovascular va a ser más elevado, ¿no? Y esto lo sabemos por los estudios que ya están publicados sobre ello. Es decir, el paciente con obesidad abdominal tiene un riesgo atribuible al factor mayor, incluso que puede ser los dos factores más dañinos para el vaso, como es la hipertensión y la diabetes. Son datos publicados, relacionados directamente con la posibilidad de desarrollar un infarto. Cuando un paciente cumple criterios de perímetro abdominal patológico, tiene mucha más relevancia, y como tal en vuestra farmacia, en la ficha de cada paciente, estaría bien que pusierais si es obesidad global, obesidad abdominal o las dos cosas. No es lo mismo tener obesidad abdominal, es muchísimo más relevante a nivel cardiovascular que simplemente tener un índice de masa corporal patológico. Y por tanto así debe funcionar, y así el paciente, además, a la hora de iniciar terapias, va a estar mucho más comprometido con la causa, entre comillas, y también es cierto que cuando va a disminuir perímetro abdominal, el resto de factores de riesgo van a mejorar, aunque no me quiero meter en la siguiente ponencia, ¿no? En cualquier caso, el riesgo de infarto y muerte súbita en pacientes con perímetro abdominal patológico está especialmente desarrollado, como podéis ver aquí, importante de forma particular. Como decía, el pronóstico del paciente que cumple síndrome metabólicos es peor, porque su riesgo cardiovascular es alto, muy alto, en más del 50% de los casos, lo cual también es importante. Enfermedad coronaria en pacientes con síndrome metabólico, muchísimo más prevalente y de forma significativa versus el paciente que no cumple criterios. Tenemos metaanálisis, más de 170.000 pacientes, que aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, muerte de causa cardiovascular y no cardiovascular en pacientes que cumplen criterios. Y terminaré, para tenerme al tiempo, diciendo 3 o 4 conclusiones importantes. Si no actuamos de forma precoz, y la mejor forma de actuar de forma precoz es desde la oficina de farmacia, esta epidemia que tenemos encima, no solo en España, sino también en los países europeos, va a generar unos gastos tremendos a nivel farmacológico, a nivel de gasto sanitario, a nivel de ingresos, y eso se puede prevenir. Evidentemente, en algunos estudios que se ha iniciado desde la farmacia o desde la enfermería, desde algunas consultas, terapias de prevención en cuanto a modificación del estilo de vida, tratamiento o terapias farmacológicas de forma precoz, se ha demostrado cómo disminuye la posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares. Por tanto, es relevante. Os animo a que hagáis estudios en ese sentido, que hagáis alguna tesis o alguna tesina en ese sentido, que de verdad tiene mucha gracia. Y además, también me gustaría concluir con que no está todo dicho, ni muchísimo menos. Hay muchísimos criterios adicionales que deben ser evaluados, que deben ser estudiados, que tienen que ser puestos en cuenta y en relación con el resto de factores, porque probablemente se nos está escapando cosas, se nos están escapando factores que tienen relación con el síndrome metabólico y que probablemente en los siguientes años nos darán muchas evidencias en este sentido. Por tanto, para concluir, quería subrayar cómo la importancia de buscar asociaciones de factores de riesgo para evaluar de forma correcta la presencia de síndrome metabólico es altamente importante. La obesidad y la resistencia a la insulina probablemente sean mecanismos etiopatogénicos de síndrome metabólicos, aunque no sabemos si son los únicos que están subyacentes. En el horizonte tenemos un planteamiento de necesidad de tratamiento global, integral, de todos y cada uno de los factores, como nos hablará ahora la doctora González Albarrán. Importancia de la prevención, lo quiero subrayar, que me parece lo más importante de todo. ¿De qué? De diabetes, con dieta, ejercicio, algunos fármacos. La prevención de la enfermedad cardiovascular con estatinas, antiagregantes, bloqueo del sistema renina-angiotensina, etcétera. La única forma de mejorar esto es iniciarlo de forma precoz y de forma preventiva. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Buenos días. En primer lugar, quería agradecerles a ustedes por su presencia, a la organización por haberme invitado, especialmente a Marta García Colía, con la que tengo el placer de trabajar en el mismo centro. Y bueno, espero que a lo largo de la mesa queden aclarados los distintos puntos de vista de esta enfermedad, el síndrome metabólico.
Yo me he centrado en la parte de terapéutica porque, bueno, creo que la parte de fisiopatología y de epidemiología el doctor García Donaire lo ha dejado bastante claro. Si alguien después quiere alguna duda, pues lo hacemos. Solo decir que la obesidad es un problema de todos los países, no solo de los países desarrollados, que es lo que pensábamos hasta ahora, sino que lamentablemente los países en vías de desarrollo, todo el sudeste asiático, todo Sudamérica, Centroamérica, tienen un problema terrible de obesidad y una pandemia de diabetes como consecuencia de ello. Luego ya no solamente es de los países ricos, sino más bien de los países en vías de desarrollo y cada vez más de los países con menos recursos económicos. ¿Y esto qué lleva consigo? Pues esto, un crecimiento terrible de la diabetes como consecuencia. Para que ustedes hagan una idea, los países más oscuros son los que se espera un mayor crecimiento de la diabetes en los próximos años. Y eso es, como digo, es Sudamérica, todo el Oriente Medio, la parte de África en general. O sea, que no solamente es, como vemos nosotros, los europeos, pues ya estamos en un rango más o menos bueno de índices altos de prevalencia y no se espera tanto incremento como en los demás. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues son las muertes cardiovasculares. Esta diapositiva, que es relativamente reciente, del 2010, de la Organización Mundial de la Salud, es importante porque nos da las previsiones para el 2020, que lo tenemos aquí a la vuelta, de la mortalidad que se espera cardiovascular en España como consecuencia de que un paciente tenga síndrome metabólico. De tal manera que ven ustedes en azul, en el 2008 hubo unas casi 15.000 muertes cardiovasculares que se atribuyeron a pacientes con síndrome metabólico y se espera que eso se incremente hasta casi 23.000. No va a sufrir el mismo incremento tan notable en cuanto a mortalidad cardiovascular en los casos de los pacientes que no cumplan este criterio. Luego, exista o no exista desde un punto de vista fisiopatológico, la verdad es que las consecuencias reales son impresionantes, ¿no? Y esta gráfica, bueno, pues lo demuestra. Y esto solo, y es la última que pongo, son datos, los últimos datos que han salido publicados ahora en diciembre en dos revistas de alto impacto en diabetes, que son de un estudio que a lo mejor conocen, que es el estudio Diabetes en España, que es una encuesta poblacional, no en enfermos que acuden a consulta, sino población. Se ha llamado por teléfono de una forma aleatorizada en toda España a individuos y se les ha preguntado si tienen algún problema en hacerse una analítica y una sobrecarga oral de glucosa y toma de presión arterial, etcétera. ¿Cuáles son? Tenemos el 41% de la población es hipertensa en nuestro país, población general. Y tenemos, en cuanto a diabetes, unas tasas del 12% de la población. Esto es altísimo. Y estos son los últimos datos que tenemos de población general en nuestro medio. ¿Y qué podemos hacer desde un punto de vista terapéutico? Prevenir. ¿Y prevenir qué? Pues el desarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Eso es lo importante de tratar el síndrome metabólico. Prevenir las consecuencias que tiene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de un tratamiento global de todos y cada uno de los factores que tenga cada individuo. No tenemos una pastilla para tratar el síndrome metabólico, sino que tenemos medicaciones que son para presión arterial, para diabetes, para lípidos, pero lo que hay que hacer es saber qué objetivos tiene que tener ese individuo y cuáles serían los fármacos más idóneos para alcanzar esos objetivos. Luego tendremos que priorizar los problemas de cada uno de los sujetos. Todos ellos, como hemos visto, van a tener obesidad central más 2 o 3 factores de riesgo más, hipertensión, dislipemia, diabetes. Pero cada uno tendrá su perfil individual. Luego habrá que ver cuál es en cada paciente lo que le hace falta, si controlar la presión arterial, la dislipemia, la obesidad, la diabetes, etcétera, y priorizar los problemas de una forma individualizada. Lo que está claro es que pequeñas mejoras en cada uno de los factores de riesgo producen una reducción dramática de las muertes cardiovasculares y de la diabetes. La diabetes es per se, un paciente diabético no hace falta hacer más, es per se un paciente de alto riesgo cardiovascular. Y lo primero es que baje de peso. Bajar de peso, esto os seguro que en las oficinas de farmacia tenéis muchísimos complejos, ¿no? Pues no voy a decir las casas comerciales, desde comidas de sustitución, pastillas de parafarmacia para adelgazar, para eliminar líquidos, para eliminar grasas, la alcachofa, el no sé qué. Vamos a ver, lo que hay que tener son unos hábitos
de vida adecuados, que incluyan la alimentación, pero desde niños, en los colegios. Las dietas que sean generalmente pobres en grasas y no, por supuesto, sin hidratos de carbono de absorción muy rápida, los azúcares. Esto es la base. Y luego, si un paciente tiene exceso de peso y tiene que ponerse una dieta hipocalórica, bueno, pues está bien, a lo mejor que haya dietas de sustitución para comidas, cenas, todo eso entra dentro de lo posible, pero lo principal es empezar con unos hábitos desde la infancia y el ejercicio, porque pérdidas entre un 5 y un 10% del peso corporal, que si tenemos un sujeto de 90 kilos, un señor de unos 70 con 90 kilos, esto no es raro, esto es un individuo de los que andan por la calle, la mayoría de ellos, ¿no? Pues si pierde entre un 5 y un 10%, que sería aproximadamente entre 5 y 10 kilos de peso, no hablo de más, no que vaya a pesos ideales ni cosas de estas, su reducción en cuanto a todos los factores de riesgo cardiovasculares es enorme, de tal manera que podría pasar de tener una presión alta o una dislipemia o una glucemia un poquito alterada a que se normalice, simplemente con reducciones de un 5 o 10% del peso corporal. De tal manera que hay muchos trabajos en la literatura que han hecho ensayos de intervención en pacientes de alto riesgo para desarrollar diabetes, como son pacientes con síndrome metabólico. Esto en concreto eran pacientes que no tenían diabetes pero tenían una glucemia alterada. Y se les sometió o bien a un estilo de vida que era a base de ejercicio físico, que os digo, el ejercicio físico es caminar aproximadamente 6 kilómetros o 45 minutos 3 veces por semana, eso es ejercicio físico, luego cada uno que haga lo que quiera, pero de ahí para adelante. Una dieta que reduzca 500 calorías su dieta basal. A otros pacientes se les hizo un tratamiento con metformina, que es un fármaco muy utilizado en primera línea, tratamiento para la diabetes, y se quería ver si previene el desarrollo de esta enfermedad y mejora el síndrome metabólico, y a otros se les dejó que hicieran sus hábitos normales. Bueno, pues aquí tienen las gráficas. Lo que más reduce la incidencia de que se hagan diabéticos a lo largo del tiempo, que eran 4 años, lo que más es las modificaciones en el estilo de vida, es decir, la dieta y el ejercicio, más que cualquier pastilla y, por supuesto, más que si no haces nada, que lo llegaba a reducir un 58%, frente a la metformina, que era un 31%, que es muy significativo, o sea, en uno de cada 3 pacientes era capaz de que no desarrolle una diabetes en pacientes de alto riesgo de desarrollar diabetes porque ya tenían una intolerancia previa. ¿Ha habido más trabajos al respecto? Muchos más. Yo he cogido solo en esta tabla los más significativos. Como digo, lo más eficaz siempre son la dieta y el ejercicio. Después la metformina, que consigue reducir un 31%. Hay otro fármaco utilizado en diabetes, que es la carbosa, que es un inhibidor, de las alfa-glucosidasas. Bueno, pues que este también ha demostrado que lo reduce hasta en un 25%, y una glitazona que ya saben ustedes perfectamente que la retiraron del comercio como rosiglitazona, era capaz de reducir mucho más, pero bueno, como no hablamos de ella porque no tenemos ya posibilidad. De tal manera que las sociedades científicas de diabetes en el 2010 se posicionaron por primera vez que en los pacientes de alto riesgo, que son los de síndrome metabólico, porque son los que tienen una glucemia alterada en ayunas, colesterol alto, hipertensión, triglicéridos elevados, ¿esto qué es? El síndrome metabólico que hemos hablado. Bueno, pues que en estos pacientes de alto riesgo, obesos y personas mayores de 60 años, se puede considerar la metformina como un fármaco para prevenir el desarrollo posterior de diabetes y, por supuesto, de las complicaciones que lleva consigo la diabetes. Esto será cada médico de una forma individualizada quien quiera o no prescribir. Sé que en ficha técnica todavía en metformina no está recogido la posibilidad de que en síndrome metabólico o en prediabetes podamos utilizarla, pero sí las sociedades científicas se han posicionado a este respecto. En cuanto a la obesidad, que es el caballo de batalla, pues desgraciadamente, y ustedes lo saben muy bien, que irán a la farmacia continuamente a preguntar si no hay alguna pastilla, porque eso es lo que quiere todo el mundo, sobre todo los obesos. Los obesos quieren una pastilla y nos vienen pidiendo una pastilla para comer igual, moverse igual de poco, pero adelgazar. Y esto es como el inglés, que sin estudiar no se habla nunca, pues es igual. El obeso sin dieta y ejercicio, a fecha de hoy, no tiene nada que hacer, porque desgraciadamente no tenemos una pastilla que sea la panacea, que consiga, comiendo una ingesta alta de calorías, bajar de peso. Eso no existe. La única que está disponible, y por eso traigo este trabajo, es el Xenical, que es el Orlistat,
que, como saben ustedes, es la única que está aprobada por las agencias reguladoras, la EMEA o la FDA, para el tratamiento de la obesidad. Hay un trabajo que es el que les traigo, que es muy interesante, que es en los pacientes que se les ha hecho una sobrecarga oral de glucosa y tienen una intolerancia, es decir, el escalón anterior a la diabetes, se les puso en tratamiento con Orlistat y a los demás, y además de una dieta, y a los demás solo con dieta. Y lo que se vio al cabo del seguimiento es que el Orlistat no solamente conseguían bajar más de peso, aproximadamente 3 kilos de diferencia, sino que prevenía la incidencia de nueva diabetes en un 28%, casi un 30%, frente a los que estaban solo con medidas higiénico-dietéticas cumplidas como se puede, pues de un 18%. Luego es el único fármaco que está aprobado por agencias reguladoras y que además tiene trabajos serios que efectivamente parece que previene el desarrollo de diabetes. Y es que este es el caballo de batalla, que prevenir la diabetes no es fácil. No es fácil por varios motivos, porque es cuando nos llega un paciente a la farmacia, al médico cabecera, y se le hace una analítica, bien sea, luego veremos, por métodos analíticos estándar o bien por la analítica seca, y te sale 200, tú ya has llegado tarde. Todas las alteraciones fisiopatológicas para el desarrollo de la hiperglucemia y la diabetes ya están. Cuando un paciente tiene una cifra elevada de glucemia en sangre, la célula beta ha fracasado ya en más de un 50% su acción. Y con ello todo lo demás. Luego, en la fisiopatología de la diabetes habría que llegar antes, en fases precoces, en las fases iniciales, que son las de resistencia a la insulina y cuando el páncreas todavía es capaz de responder. Porque cuando ya tenemos 200 de glucemia, lo que nos está diciendo es que ese páncreas ya es incapaz de responder a esa situación y por eso suben los niveles de glucosa. Y es que la fisiopatología de la diabetes, de empezar siendo solo una enfermedad del páncreas y de la célula beta, que es la que produce la insulina, pues se ha ido cada vez completando más, ya que intervienen no solamente el páncreas y las células beta, que son las que producen insulina, sino las células alfa, que producen glucagón, que es una hormona contrarreguladora que hace lo contrario, aumenta los niveles de glucosa. Influye mucho el hígado, que es donde se produce la glucosa. Cuando nos quedamos en ayunas una noche entera, seguimos teniendo glucemia en sangre, glucosa, cualquier persona. El hígado está produciendo, ¿no? Hay una producción de glucosa a nivel hepático, que es la fuente fundamental. El 80% de la glucemia viene de la producción de glucosa hepática. También los tejidos periféricos, como el músculo, que es quien gasta esa glucosa, el tejido adiposo, que es quien almacena la grasa, y la grasa es el sobrante de energía, la almacenamos en forma de grasa en el tejido adiposo, y hay un incremento en la diabetes de la lipólisis, es decir, de la sangre, de las grasas que van a llegar después a la sangre, que va a producir toxicidad también de esa célula beta, y sistemas nuevos de los que vamos a hablar ahora, que es el sistema incretina, porque ninguna pastilla, como vamos a ver, para la diabetes ha sufrido un boom tan importante como las que actúan sobre el sistema incretina. Y todos los que trabajáis en oficinas de farmacia habréis visto las ventas exponenciales que están teniendo estos fármacos. Bueno, pues contaremos un poco en qué se basan. Cada vez va a tener más importancia el riñón, no solo porque el 15% de la glucosa se produce a nivel renal, y esto no se lo sabe casi ningún médico a no ser los endocrinos. El 15% de la glucosa se produce a nivel renal, y esto es importante, pero es que además el riñón filtra esa glucosa y va a jugar un papel importante, como vamos a ver, en nuevas dianas terapéuticas. Y muy importante el cerebro, porque el centro de la saciedad, el centro del apetito está en el sistema nervioso central. Los diabéticos tienen alteraciones también a ese nivel y hace que se produzca la hiperglucemia. En fármacos, ¿qué tenemos? Pues clásicos, la metformina, ¿no? Primera línea de tratamiento de la diabetes. ¿Qué es lo que hace? Desciende la producción de glucosa por el hígado. Además, y en segundo lugar, aumenta la captación de la glucosa por los tejidos periféricos. La captación de glucosa por tejidos periféricos son en el músculo y en el tejido adiposo. Eso es lo que se llama sensibilidad a la insulina, ¿no? Sensibilidad a la insulina. Luego, lo contrario será la resistencia. Luego, metformina. Desciende la producción de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. Sulfonilureas clásicas desde los años 50 aumentan la secreción de insulina. Meglitinidas. Las meglitinidas prácticamente no se venden, ¿no? Yo nunca me acuerdo de los nombres comerciales, con lo cual es que las prescribimos poco. Pero son secretagogos de insulina que actúan parecido a las sulfonilureas, pero de una forma más corta. Tiazolidindionas.
unos fármacos que teníamos muchas esperanzas, ¿no? Cuando en los años 90 se empezó a hablar de las glitazonas, como la rosiglitazona o la pioglitazona, que sigue estando comercializada, teníamos unas grandes expectativas de que cambiara la evolución de la enfermedad, la evolución de la diabetes. ¿Por qué? Porque actuaba sobre unos receptores nucleares que estaban implicados en la génesis de la resistencia a la insulina. Por primera vez teníamos un fármaco que actuaba en la base de la génesis de la diabetes tipo 2, porque incrementaba la captación de glucosa por tejidos periféricos. Otra cosa es la fisiología, y que sería una diana estupenda, y otra cosa es que en práctica clínica se vean que tienen efectos adversos no esperables por el mecanismo del fármaco, pero que resultó que aumentaban el riesgo cardiovascular, las fracturas, el edema, la insuficiencia cardíaca, y esto es lo que ha hecho que una esté ya fuera de la comercialización y la otra, bueno, pues está en vías de, pero todavía está. Y los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que salvo que protegen un poco del desarrollo de diabetes, pues son fármacos mal tolerados por los pacientes, porque lo que hacen retrasan la absorción de los hidratos de carbono a nivel del intestino, pero producen muchas molestias, sobre todo de gases y mala tolerancia. Y esto es experiencia clínica para que vean ustedes cómo ha sido el desarrollo de los fármacos. Y es que en diabetes hemos estado parados años y años y años. Porque desde que empezamos en el 1900 con la dieta y en el 20, en el 22, Banting y Bess son los primeros que hablan de la insulina, ¿no? En los años 20 es cuando se descubre la insulina, empiezan las primeras sulfonilureas de primera generación, tolbutamida, clorpropamida, que ya no se utilizan. En los años finales de los 40, las biguanidas, que eran la metformina y la butformina, y después hasta el 2000 hemos estado ahí con sulfonilureas y no había nada. Esto no ha pasado en otras patologías, ¿no? Y ahora tenemos un boom porque tenemos fármacos que actúan sobre nuevas dianas. En los años 90 las glitazonas, que no voy a referirme a ellas porque en el uso clínico está cada vez más limitado, tenemos el sistema incretina. ¿Y qué son las incretinas? Las incretinas son hormonas que se producen en el intestino y actúan sobre el páncreas produciendo un aumento de la secreción de insulina. Y además bajan la producción de glucagón por la célula alfa, con lo cual si aumenta la insulina y baja el glucagón, que era una hormona que hacía lo contrario que la insulina, pues tendremos por lo tanto una mayor captación de glucosa por los tejidos, porque hay mayor insulina y la captación de glucosa por los tejidos es dependiente de insulina. El que haya más insulina hace que la producción de glucosa por el hígado baje y por lo tanto los niveles de glucemia bajarán. ¿Qué problema tienen las incretinas? Que son hormonas que tenemos endógenas. Pues que hay una enzima, que es la DPP4, que la degrada rápidamente, de tal manera que las incretinas que se secretan cuando hay el estímulo de la comida, cuando comemos, se producen estas incretinas, que son el GLP-1 y el GIP, y rápidamente en 1 o 2 minutos son degradadas a moléculas inactivas. Con lo cual, el uso en fármacos orales no tiene mucho sentido a no ser que hagamos algo, o bien bloquear el enzima o dar dosis muy altas, porque de forma fisiológica son degradadas rápidamente en 1 o 2 minutos. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues que estas incretinas no solamente actúan sobre la célula beta, es decir, sobre la insulina y sobre el páncreas en general, sino que además tienen unas ventajas muy importantes que ahora os cuento para el paciente diabético. La fundamental de ellas es que produce un aumento de la secreción de insulina y desciende el glucagón, ¿vale? Pero es que además actúan sobre el centro de la saciedad y reducen el apetito, son anorexígenas. Esto es bueno para un paciente diabético que generalmente he dicho tienen más hambre que los sujetos no diabéticos y les cuesta más, por lo tanto, hacer las dietas y perder peso. Pero es que además retrasan el vaciamiento gástrico, con lo cual da sensación de saciedad, de plenitud. Los pacientes con obesidad mórbida que se les opera con una cirugía bariátrica, cuando se les anula el estómago y se les anula la primera parte del intestino, por lo tanto el sistema incretina se altera, los pacientes pierden muchísimo peso que no puede ser atribuible solamente al tiempo que llevan sin comer tanta cantidad, sino porque este sistema incretina se altera y produce pérdida de peso por la saciedad y sobre todo por la sensación que tienen de plenitud. Luego, estas hormonas juegan un papel fundamental no solo en la diabetes, sino en la génesis de obesidad y se están probando ahora como fármacos antiobesidad.
¿Qué problemas tenían? Pues que se inactivan rápidamente. Entonces, ¿cómo se han intentado obviar estos problemas? Dando dosis altas del GLP-1, que es la incretina más activa, como pues dosis suprafisiológicas que tienen el problema de que tiene que ser inyectado porque es un péptido como la insulina y son moléculas que son inyectables, y tenemos comercializadas ya en nuestro país el exenatide y el liraglutide, aprobadas y comercializadas. Hay otras que vienen, como ven ustedes, que están presentadas a las agencias reguladoras y que vienen en los próximos años. La otra posibilidad es actuar sobre la enzima que la inhibe y bloquear esa enzima de tal manera que la vida de la molécula endógena sea más larga. Y ahí tenemos un montón de fármacos que bloquean la actividad de esta enzima. Todas estas que les pongo están ya aprobadas y comercializadas y algunas en vías de ello. Pero que además, como hay varias licencias, pues yo ya no sé el nombre, la cantidad de nombres de comerciales que puede haber de estos productos. De tal manera que no se ha visto nunca, porque estos productos, la venta, les voy a presentar una gráfica, no, pues la tengo en oculto. Pero el primero de todos, que fue la sitagliptina, fue en el año 2007. Estamos en el 2012. Hay todos estos, pero es una gráfica exponencial de ventas. Ningún lanzamiento de ningún fármaco en los últimos años ha sufrido ese incremento, con lo cual es algo que se esperaba. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Pues como digo, los GLP-1 son inyectables, los inhibidores son por vía oral. El resto de los mecanismos son parecidos, salvo que los GLP-1 producen una disminución muy significativa de peso, cosa que no producen los fármacos orales, los inhibidores de la DPP4. Ninguno de ellos. Son neutros respecto al peso. Mientras que el exenatide o el liraglutide, que son los dos que tenemos comercializados actualmente, sí que producen un descenso significativo de peso. Entonces, los pacientes para adelgazar se operan, se cortan el estómago y se quitan 5 metros de intestino. Luego no les cuesta ningún trabajo ponerse una inyección al día. Lo digo porque eso es importante. Hay otro problema importante con los fármacos para la diabetes, que es que ganan peso. Y todas las pastillas que teníamos hasta ahora, tiazolidindiona, sulfonilureas, todas producían ganancia de peso. Estos son los primeros que producen pérdida de peso. Luego es muy importante porque son fármacos que actúan por una vía diferente, que actúa por mecanismos no solamente actuando sobre el páncreas, sino que consiguen unos efectos pleiotrópicos más importantes para el síndrome metabólico, ya que estos pacientes tienen asociado, los diabéticos suelen tener también, la mayoría de ellos, hipertensión y, por supuesto, el 90% de los diabéticos tipo 2 son obesos. Y estos fármacos han conseguido bajar la presión arterial, que es la gráfica pequeña que ven ustedes aquí arriba. Y bajan tan significativamente la presión que se llegó a tener en revistas de alto impacto editoriales que se decían nuevos fármacos antihipertensivos. Y la bajada de presión arterial se debe a la bajada de peso que producen y algo más, y es que actúan en todo el sistema cardiovascular, de tal manera que protegen también de la isquemia que se produce tras un infarto agudo de miocardio, etcétera. ¿Y qué es lo que nos va a llegar nuevo? ¿Qué van a tener ustedes en la farmacia? Aprobados se esperan los primeros para finales del 2013, ahí lo tendremos por primera vez, pero que ya están los estudios, los ensayos clínicos. Fármacos glucosúricos. Como yo he dicho, la glucosa pasa al riñón. El riñón produce un 15% de la glucosa que produce el cuerpo humano, pero aparte de eso, se filtra toda la glucosa por la sangre, llega al riñón, se filtra y a nivel del túbulo proximal existen unos receptores que son intercambiadores de sodio también, que lo que hacen es que la mayor parte de la glucosa que llega la reabsorben y vuelve a la sangre, no la expulsamos en orina. De hecho, en orina, cuando ustedes hacen una tira, lo normal es que no haya glucosa. Bueno, los diabéticos, como tienen niveles muy altos de glucemia, el riñón es incapaz de reabsorber todo eso. Y lo que se ha visto es que en los diabéticos este mecanismo de reabsorción de glucosa está estimulado, de tal manera que reabsorben más glucosa que los no diabéticos, que esto va en contra de lo que es esperable para ellos. Si nosotros bloqueamos, inhibimos estos receptores, haremos que esa glucosa se pierda por orina. Luego, mejorará la glucemia en sangre y además pierden energía, adelgazan muy significativamente en los ensayos. Bueno, pues los glucosúricos son las nuevas dianas que están en fases ya 3 de investigación
y hay 2 de ellos que ya están muy avanzados y que el año que viene tendremos. Y producen no solamente control de la glucemia, sino, como digo aquí, son claves para el manejo del diabético tipo 2 y de la obesidad, porque llegan a reducir hasta un 24% el peso. Eso es en un diabético muy significativo. En cuanto a la presión arterial, solo decirles que los bloqueantes del sistema renina, angiotensina, aldosterona son los fármacos de elección, porque son fármacos que mejoran la sensibilidad a la insulina y, por lo tanto, actúan en la génesis del síndrome metabólico. Y así queda recogido en las guías de hipertensión del 2007 y no fue modificado en el reappraisal que hicieron en el 2009. No tenemos en hipertensión nada nuevo. Hay muchas combinaciones de fármacos, pero no hay fármacos nuevos. De tal manera que este metaanálisis, que es del 2007, sigue siendo vigente. Los fármacos antihipertensivos que protegen del desarrollo de diabetes son los bloqueantes del sistema renina. Luego son los fármacos que en pacientes de alto riesgo, como son los de síndrome metabólico, son de elección para el tratamiento de la presión arterial para que no desarrollen diabetes. Por otro lado, todos sabemos que hay muchos estudios con estos fármacos que previenen los eventos cardiovasculares, tanto en prevención primaria como en secundaria. Luego cumplen los dos objetivos. Y en cuanto a colesterol, no digo nada porque va a salir en la siguiente charla, pero solo decirles que el tratamiento de elección siempre son las estatinas, es lo que hay, y que después de las estatinas, en pacientes que tienen hipertrigliceridemia, solo se debe de tratar la hipertrigliceridemia cuando es severa para prevenir pancreatitis. Y solo los tratamos con cifras en torno por encima de 300 y se asociarían los fibratos a estatinas con monitorización, por supuesto, de la función hepática y también previniendo la radiomiolisis de la CPK. Pero eso, si queréis, en la discusión saldrá. Y ya para finalizar, hay que decir que el tratamiento debe ser integral de todos los factores de riesgo para conseguir que el tratamiento sea precoz, individualizado y conseguir, por lo tanto, los objetivos. Pues gracias y ahora, si queréis alguna pregunta, las contesto. También quiero agradecer a todos ustedes su presencia y a la doctora García Collía por invitarme a participar en la mesa que ella modera. Voy a referirme a la importancia de las pruebas de laboratorio en la caracterización del síndrome metabólico. Y bueno, la ventaja de actuar en último lugar es que casi todo está dicho y muy bien dicho, pero vamos a ir directamente a los criterios establecidos, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo por los distintos grupos, organizaciones, grupos profesionales, etcétera. Y me permito la licencia de volverlo a poner después de que lo ha puesto el doctor García Donaire para subrayar, está resaltado en rojo, el que en casi todos los grupos de estudio de los criterios establecen como mínimo 2 o 3 relacionados con pruebas de laboratorio, desde los primeros establecidos por la OMS en 1999 hasta el consenso que ha nombrado también el doctor García Donaire, el consenso de armonización de criterios, y que son los más adecuados y lo que probablemente debemos utilizar a partir de ahora. Ya sabemos que hay los mecanismos fisiopatológicos subyacentes del síndrome metabólico. Todavía no sabemos muy bien si están todos contemplados, pero clásicamente la resistencia insulínica y la obesidad visceral ya hemos visto que son importantísimos. Y la resistencia insulínica pues no es más que la falta de capacidad de la insulina para ejercer su acción en los tejidos diana, que, como ha dicho la doctora González Albarrán, son el músculo esquelético, el hepatocito y el tejido adiposo, sobre todo. En cada uno de ellos ejerce su acción favoreciendo la entrada de glucosa y su metabolismo en el músculo esquelético y adipocito, pero además en el hígado produce un aumento. Estoy hablando de la resistencia, cuando no ejerce bien su función. Cuando no ejerce bien su función la insulina, disminuye la producción de la glucosa hepática
aumenta la producción de triglicéridos con la consecuente aumento de las proteínas VLDL y la disminución, puesto que aumenta su aclaramiento, de las proteínas de alta densidad, que son las protectoras. Y en el tejido adiposo lo que hace, como la insulina es un potente factor antilipolítico, ha perdido su función, estamos en presencia de resistencia insulínica, lo que hace es ya no ejercer esa función, se aumenta la lipólisis y hay un aumento de ácidos grasos libres importante que exacerba ese mecanismo de resistencia. El páncreas, como mecanismo compensatorio, produce mucha insulina para mantener los niveles de glucosa en condiciones normales, pero claro, esto no se puede mantener en el tiempo y llega un momento en que la célula beta se agota, llegamos a la intolerancia y, por último, a la franca diabetes. Los que proponen que el mecanismo subyacente es la obesidad, y sobre todo la obesidad visceral, ya ha dicho ambos doctores que el tejido adiposo es un órgano vivo, no es simplemente un órgano de almacenamiento de energía, sino que se comporta como un verdadero órgano endocrino y produce una serie de moléculas con funciones autocrinas, paracrinas, endocrinas, que regulan la producción y el gasto de energía del organismo. Son las citoquinas, están muy relacionadas con la resistencia insulínica y al final nos vamos a encontrar con la confluencia de factores que son las que caracterizan el síndrome metabólico. Centrándome ya en las pruebas de laboratorio como tal, el metabolismo de la glucosa está alterado en los pacientes con síndrome metabólico y todos los grupos de estudio han establecido un criterio 2 relacionado con la alteración de la glucosa. Desde la OMS, que proponía como un criterio princeps necesario el que el paciente tuviese o bien diabetes establecida o una intolerancia a la glucosa, hasta el consenso, que es el más restrictivo y nos indica que una glucosa basal alterada por encima tan solo de 100 miligramos de decilitro ya sería un factor a tener en cuenta, unido a otros, para el diagnóstico del síndrome metabólico. ¿Qué voy a decir de la determinación de la glucosa? Está ampliamente extendida, no solamente en los laboratorios tradicionales, en los equipos de autocontrol de los diabéticos, en los equipos que se utilizan en las oficinas de farmacia. En todos utilizan los mismos métodos. Son el método de la glucosa oxidasa o el de la exoquinasa. Los resultados de estos dos métodos son superponibles y, como hay que seguir las buenas prácticas del laboratorio que nos recomiendan nuestras guías, la NABC dice que para que sirva para diagnóstico lo que nosotros estamos determinando, que en este caso es la glucosa, este método, el método de determinación de glucosa, debe tener una variabilidad menor del 2,9% y un error total del 6,9%. El error total es la suma del error sistemático y aleatorio. El error sistemático sería la diferencia del valor verdadero con el que estamos dando, y el valor aleatorio es cualquier alteración debida al azar que se produce en la determinación que nosotros estamos haciendo. Ambos deben de estar controlados y tienen que ser menores del 6,9%. Bueno, para conseguir este objetivo analítico también hay que tener en cuenta una serie de factores preanalíticos que aumentarían la variabilidad de la determinación de la glucosa. Por lo tanto, se exige un ayuno de al menos 8 horas, la separación cuanto antes del suero de los hematíes, puesto que la glicolisis haría bajar los niveles, al menos que pongamos un componente que frene esa glicolisis, como por ejemplo el fluoruro, y que aumentaría más el tiempo de conservación de la muestra. La guía también dice que tiene que tener unos valores de referencia tenemos que tener valores de referencia preestablecidos, pero no nos vamos a basar en esos valores de referencia para el diagnóstico de la diabetes. La última revisión de la Asociación Americana de Diabetes propone unos criterios que se cumplan uno de estos cuatro criterios para categorizar a un individuo como diabético. El primero es que la glucosa basal sea mayor o igual de 126 miligramos de decilitro.
La glucosa a las 2 horas después de una sobrecarga, mayor o igual de 200, y cualquier determinación al azar, independientemente de la ingesta, que sea mayor de 200, también es diagnóstico. El último criterio añadido por la Asociación Americana de Diabetes, y que no están todos los grupos que estudian la diabetes de acuerdo, es que tener una glicemia glicada superior a 6,5%. Vamos a ver, yo voy a hacer como una reflexión y luego sí que quería hacerle una pregunta a don Juan Carlos Mampaso. También, ¿vale? Pero una reflexión en general, porque me han parecido bien algunos apuntes que ha dicho cada uno de los intervinientes. ¿Vale? Me parece muy bien que el farmacéutico siga trabajando en pro de la sociedad española, porque siempre lo ha hecho. ¿Vale? Lo ha hecho, lo ha dicho usted en la legislación que ha puesto de 1854, que pone farmacéuticos, y no éramos todavía farmacéuticos hasta 1860, se lo recuerdo, con las Reales Ordenanzas de Isabel II. Pero dicho esto, siempre hemos tirado del carro del país. Hemos sido innovadores a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, inventamos la bioquímica en España, inventamos los análisis clínicos, la toxicología, la bromatología, el medio ambiente, la fitoterapia. Inventamos muchas cosas en España, pero el farmacéutico siempre ha estado trabajando y no se le ha visto. Está bien que se le vea fuera, de ahí lo de la visibilidad. Está estupendo. Está estupendo lo de la responsabilidad social corporativa, porque es una labor muy ética. Pero la ética la tenemos que aplicar desde la farmacia hasta la administración. Y está muy bien que la administración se preocupe por el medio ambiente y que haya un conjunto de farmacéuticos que funciona fenomenal, que es a través del sistema SIGRE, que se preocupe todavía más del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Para que nos preocupemos de todas estas acciones, evidentemente lo que tiene que regir es la ética. Estamos en una mesa que al parecer es social, es sostenible y es darle más visibilidad a la labor del farmacéutico. Estamos enfrentándonos, por lo que he visto en este Infarma 2012, a un nuevo modelo de farmacia. Seguramente lo vamos a hacer mejor que el anterior, pero para eso tenemos que ser honrados profesionalmente. Y no he visto en Infarma, en algunos temas, esa honradez. Y me voy con esa pena. La pregunta que le quiero hacer concretamente, después de esta reflexión general, a don Juan Carlos Mampaso, es que el SIGRE, que funciona fenomenal, que es un sistema fantástico, que no lo puede copiar todo el mundo, toda Europa, pero que aquí, todavía en España, hay cosas que creo que se están haciendo mal, y no por SIGRE, sino por los farmacéuticos, por los farmacéuticos de oficina de farmacia. Creo que se están haciendo mal, que es concretamente en dos aspectos. Usted ha dicho, muy bien dicho, que SIGRE no es responsable de los reactivos químicos de laboratorio generados en la farmacia. Eso es correctísimo, y SIGRE no está encargado de eso. Yo la pregunta que quería hacerle es ¿cuántos kilos de residuo han detectado de ese tipo de residuo, ¿vale? Pensando que puede proceder o bien de la formulación magistral o bien el día de mañana de los sistemas personalizados de dosificación? Entonces nos vamos a encontrar con más generación de residuos peligrosos que no los tiene que recoger SIGRE, y que yo me temo que hay muchas farmacias que están llevando al punto SIGRE, es la propia farmacia. Es imprescindible que el método los métodos que se utilicen para su determinación estén certificados por la National Glycohemoglobin Standardization Program y trazados frente a un estándar de referencia que un comité experto desarrolla, y hay que trazar cualquier estándar que nosotros utilicemos frente a este estándar internacional. También se recomienda, las guías, la NABC recomienda que la variabilidad del método sea menor del 3%, y la muestra que se utiliza es muestra con anticoagulante, generalmente Conecta, y presenta algunas ventajas el utilizarla como diagnóstico frente a la glucosa, y es que presenta menor variabilidad preanalítica, es más estable, de hecho es estable una semana a 4 grados, y no requiere ayuno, y también presenta menos oscilaciones ante eventos que pueden suceder, fiebre, infección aguda, hacen oscilar mucho los valores de las glucosas, mientras que la hemoglobina, que nos da una idea de un control más en el tiempo, pues varía menos, naturalmente. Los valores de referencia, que los piden las guías también que estén establecidos, son del 4 al 6%, aunque varía con la edad, 0,1% por cada década
a partir de los 30 años y en la raza, varía también con la raza, siendo valores un poco más altos en la raza negra. No se debe utilizar, por supuesto, como diagnóstico en presencia de hemoglobinopatías o cualquier situación que reduzca la vida de los hematíes. También se ha hablado de la resistencia insulínica. En el laboratorio la podemos medir de una forma indirecta. Hay el gol estándar que existe actualmente para la medida de la sensibilidad de la insulina, que es lo contrario de la resistencia, sería el clamp euglucémico hiperinsulinémico, que no es más que ver la cantidad de glucosa necesaria para mantener un estado euglucémico cuando al paciente se le somete a una infusión constante de insulina. Entonces, cuanta más glucosa necesitase para mantener ese estado, mayor sensibilidad a la insulina tendría. Hay otros métodos, pero el más utilizado es un modelo matemático que se llama índice OMA, Homeostasis Model Assessment, y se basa simplemente en una fórmula que relaciona la insulina y la glucosa basales. Insulina en microunidades mililitro por glucosa en milimoles litro partido por 22,5 nos daría el índice que, aunque depende mucho del método de determinación de insulina, los valores más extendidos son en adultos tiene que ser menor de 3,5 y en niños, depende de que sean puberos o no, menor de 3 o menor de 2,4. Pero también, aunque no hagamos este índice, tenemos otras medidas indirectas de conocer la resistencia insulínica. Una hiperinsulinemia basal con niveles de glucemia normales nos daría una idea, nos diría que estamos en presencia de resistencia insulínica, así como cuando realizamos una sobrecarga oral de glucosa, cualquier pico por encima de 150 o la insulina a las 2 horas mayor de 75 nos indicaría que estamos en presencia de resistencia insulínica. Si nos referimos al estudio de lípidos, lo mismo, todos los grupos de estudio de los criterios diagnósticos del síndrome metabólico están de acuerdo en que unos triglicéridos altos y un colesterol HDL bajo pues son criterios diagnósticos unidos a otros, por supuesto. Lo que se ha llegado finalmente a consenso y lo que se está utilizando es que los triglicéridos sean mayor de 150 y el colesterol HDL menor de 40 miligramos decilitro en hombres y menor de 50 en mujeres. En todos los laboratorios se hace un perfil básico de estudio de lípidos que consiste en el colesterol, determinar colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y el cálculo de LDL. Si solamente atendiésemos al síndrome metabólico, tendríamos que determinar exclusivamente triglicéridos y colesterol HDL, pero en general siempre se da todo el perfil lipídico como información del estado del paciente. Bueno, son métodos enzimáticos muy estandarizados también. También hay la guía, el National Cholesterol Education Program, el ATP3, recomienda que el método tiene que tener una variabilidad menor del 3%, que la extracción se haga en ayunas de al menos 9-12 horas, hay que evitar la ingesta de alcohol el día anterior y separar el suero lo antes posible. En cuanto al colesterol HDL, que era hasta ahora un método bastante engorroso porque exigía ultracentrifugación, precipitación y separación y análisis del colesterol sobrenadante, pues ahora en casi todos los laboratorios se utilizan los llamados métodos homogéneos que de una forma selectiva calculan o determinan el colesterol de las HDL. Y como estamos manejando unos intervalos pequeños, estamos hablando de menor de 40, de menor de 50, exige el NCEP pues también unos criterios analíticos que hay que cumplir para poder utilizar el colesterol de HDL como diagnóstico, que es un error total menor de 13 y un coeficiente de variabilidad menor de 4. A ver. Pongo aquí la albuminuria porque, aunque en el consenso no está contemplada,
La contemplaba la OMS al principio y es un marcador de riesgo cardiovascular. En principio se definió se consensuó que sería un criterio para el síndrome. Actualmente está desechado, pero a mí me parece que es una determinación del laboratorio que contribuye mucho en la prevención de desarrollo de eventos no deseados. Que es, yo parto de la base que SIGRE tiene una función importantísima y que lo hace fenomenal y que colaboramos todos bien. Es la base de la que yo he partido. Pero parto también de una base que la farmacia, como dices tú, Pilar, tiene otra fuente de residuos. Y me temo, no lo digo por Madrid, ni lo digo por personas por otros farmacéuticos que conozco, pero me temo, como ha comentado Juan Carlos aquí, que hayan pillado a gente en el País Vasco y a Cataluña. Por ejemplo, Cataluña tiene el sistema de residuos muy extendido, lo tiene muy intenso, tiene una agencia de residuos muy potente, que ayuda mucho. Entonces, en esas comunidades autónomas, si ya han pillado farmacéuticos, es lo que quiero decir, porque esto es un congreso nacional. Entonces, que salga por lo menos la conclusión de que los farmacéuticos no solamente tenemos que ser honrados, sino además parecerlo, y parecerlo no solamente de cara al público, sino en nuestra propia acción. Yo puedo tirar al contenedor SIGRE una fórmula ya agotada que me trae un paciente, porque es medicamento individualizado, y eso así se puede tirar al SIGRE. Pero yo no puedo tirar al SIGRE lo que yo estoy generando en mi laboratorio, ni si estoy haciendo dosis personalizadas. No lo puedo hacer, o si estoy haciendo las campañas estas del VIH y me tengo que poner mascarillas, guantes, etcétera, etcétera, tendré que tener un contenedor biosanitario, tendré que tener un gestor autorizado y tendré que cumplir la ley de residuos, nos guste o no nos guste. Y yo me voy de aquí, porque he hablado con muchos compañeros y he asistido a todas las ponencias de formulación magistral, por ejemplo, me voy con la sensación de que eso no se está haciendo correctamente. Y creo que un congreso como este debía por lo menos de plasmarlo. En el estudio de dislipemia, las lipoproteínas LDL pequeñas y densas son muy importantes porque son muy heterogénicas. La ApoB no es tan importante, pero también hay un aumento en el síndrome metabólico, en el inhibidor del activador del plasminógeno, que nos avisaría que estamos en presencia de un estado protrombótico, la grelina, el RBP4, y luego hay alteraciones del perfil de adipoquinas, que es lo que hemos dicho antes. El tejido adiposo secreta unas hormonas bioactivas y que están muy relacionadas con la presencia de resistencia insulínica, y hay muchos estudios epidemiológicos que relacionan su presencia, su aumento o su disminución con estados de diabetes, estados de obesidad, estados de hipertensión. El tejido visceral y el tejido subcutáneo, los dos secretan estas moléculas, pero el tejido visceral es mucho más activo porque está mucho más irrigado y contribuye en mayor proporción a la secreción de estas moléculas. Entre ellas, una importante es la adiponectina, está secretada exclusivamente por el tejido adiposo y tiene propiedades antiinflamatorias, antiapoptóticas y proangiogénicas. Se encuentra en el plasma en cantidades suficientes para que la podamos medir. Lo que pasa es que no están los métodos suficientemente caracterizados porque existen en varias formas moleculares y no está muy claro cuál es mejor, qué inmunoensayo es mejor, el que determina la forma multimérica, la trimérica, etcétera. Valores bajos de adiponectina se correlacionan con obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, resistencia insulínica, y valores altos, por el contrario, se asociarían a una mayor sensibilidad y prevendrían sobre el desarrollo de diabetes mellitus. Las otras adipoquinas tienen efecto contrario a la adiponectina. Se correlacionan positivamente con la masa del tejido adiposo, es decir, están aumentadas en la obesidad, y se correlacionan positivamente con la resistencia insulínica, actúan como citoquinas inflamatorias e inhiben en general la producción de adiponectina. Como voy a poner un ejemplo de determinación de uno de estos factores no caracterizadores del síndrome, pero sí asociados, que es la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación muy ampliamente utilizado en la predicción de riesgo cardiovascular y está producida por el hígado. Las guías dicen que una PCR menor de 1, estamos en presencia de un paciente con bajo riesgo de desarrollar síndrome metabólico. En PCR comprendido entre 1 y 3 tendríamos riesgo medio y mayor de 3 riesgo alto.
Esta estratificación obligaría a que los métodos tienen que ser sensibles y poco variables. Se determina por inmunoensayos, no es necesario guardar ayuno, no presenta ritmo circadiano y está también ampliamente extendida en los laboratorios clínicos. Por último, simplemente quiero decir si en cualquier enfermedad, en cualquier situación de un paciente, el laboratorio contribuye a no solamente el diagnóstico, el seguimiento, ver la monitorización del tratamiento, etcétera. En el síndrome metabólico precisamente es que lo caracteriza porque tiene 2 o 3 factores siempre relacionados con el laboratorio. En pacientes que no tengan diagnosticado enfermedad cardiovascular, una dislipemia clara, una diabetes ni hipertensión arterial, es decir, los pacientes esos que estamos hablando siempre de que están en riesgo y que el médico de cabecera les pondría como primera medida unos hábitos saludables, tendríamos que vigilar que la glucosa fuese menor de 110, menor de 100 según nada últimamente, hemoglobina menor de 6, triglicéridos menor de 150, colesterol menor de 200, LDL menor de 130, HDL mayor de 40, mayor de 50, según sean hombres o mujeres. La albúmina en orina no debería estar presente, debería ser menor de 30 microgramos por miligramo de creatinina. PCR tendría que ser menor de 1 y la resistencia insulínica, el índice de resistencia insulínica menor del 3,5. Todavía es pronto para ver la utilidad de todos esos marcadores que han salido a relucir en las 3 presentaciones. No hay estudios epidemiológicos todavía suficientes para ver la utilidad que tienen ni qué nos pueden todavía descubrir en cuanto a la caracterización del síndrome, pero ayudaría mucho a la comprensión del mismo, y también es un punto muy importante que los métodos tendrían que estar estandarizados para poder utilizarlos y todavía no lo están. Y nada más, muchas gracias por su atención. Se oye ahora, ¿no? Sí. Bueno, espero que os haya sido útil después de tener a 3 ponentes con tantísima experiencia en este tema. Y ahora seguramente lo más enriquecedor son vuestras dudas. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta que realizar? Yo veo que los diabéticos que en su casa se gradúan la glucosa, vamos, por las mañanas, tienen unas dudas terribles porque de unos días a otros las variaciones son ostensibles. Yo no sé si estas variaciones son per se o son porque un día se lo toman a las 8, otros días a las 9, otros días a las 10, una noche han cenado una cosa, otra noche han cenado otra, cenan a una hora, cenan a otra. Yo soy analista y yo tuve un problema con una señora que se enfadaba porque dice que iba a otro laboratorio y le daba menos glucosa que yo. Claro, yo allí a su laboratorio iba a las 9 y al mío a las 10. Parece ser que hay una curva que va subiendo hasta que se estabiliza. Entonces, yo creo que estos métodos, yo no digo que sean malos, serán adecuados, pero usados adecuadamente y que el enfermo sepa lo que trae entre manos y que sepa sacar luego unas conclusiones exactas, porque es que si no, creo que son contraproducentes. A quien corresponda. Bueno, lo de la monitorización de la glucemia capilar en casa para los diabéticos ha sido un avance grande en cuanto a educación diabetológica. El diabético, simplemente el que se lo haga independientemente del valor que salga, implica que está tiene un concepto mayor de la enfermedad, sabe más y generalmente lo lleva mejor. Solamente lo solemos indicar en pacientes con insulina por el riesgo de hipoglucemias, o en los pacientes tipo 1, que no son los que hemos hablado, eso es otra enfermedad, o en los pacientes con pastillas antidiabéticos orales con alto riesgo de hipoglucemia. Pero es verdad que tanto los tipo 1 como los tipo 2, como nosotros, si nos midiéramos la glucemia, no todas las mañanas o todas las tardes o antes de comer, los perfiles en el momento de día que lo haga, tenemos el mismo valor. La glucemia sufre es una variable
que tiene una gran variación a lo largo del día y que además lo que hagas un día depende también mucho de lo que hayas hecho los días previos en cuanto a ingesta, ejercicio físico, porque modifica la sensibilidad a la insulina, y eso les cuesta mucho entender, porque dice, he comido exactamente lo mismo, 2 días exactamente lo mismo, y hoy tengo 140 y al día siguiente tienen 180, y es así, y es verdad. Lo cual, en cuanto al perfil circadiano, la glucemia basal no suele ser la más baja, es la más importante y es la que medimos, porque si un paciente depende mucho de la producción de glucosa por el hígado, la glucemia que tenemos en ayunas depende de la producción de glucosa por el hígado, y es un método indirecto en los diabéticos de resistencia a la insulina, y esa glucemia es muy importante. El paciente que ya tiene glucemias basales altas va a ir mal todo el día, entonces esa la hacemos por ese motivo, pero generalmente durante la noche suele bajar de manera fisiológica, y en primeras horas del día, 5, 6, 7 de la mañana, aumenta resistencia a la insulina, aumenta el cortisol, el ritmo circadiano, y los niveles de glucemia, aunque estén en ayunas, son más altos. Esa es la respuesta. Y se intenta que sea entre 8 y 9 de la mañana, porque si no, pues ya no sabemos lo que medimos. Pero es muy importante, dentro de la acción diabetológica, el tema de la hemoglobina glicada, y explicarles cómo no es tan importante muchas veces la automedición, que también lo es, por supuesto, sino que nos está dando datos a los médicos de si estamos haciendo bien las cosas mal o regular, porque en el tema de la glucemia por lo menos tenemos ese parámetro que nos dice durante los últimos 3-4 meses cómo ha estado el control, el área bajo la curva, si ha estado más cerca de los límites o más lejos. En el caso de la presión arterial no tenemos. La presión arterial también es muy variable a lo largo del día. Probablemente en cada minuto nuestra presión arterial sea diferente en algunos milímetros de mercurio. Y para saber si estamos cumpliendo los objetivos de presión, muchas veces tenemos que recurrir a los holters de presión arterial para saber si estamos dentro de los objetivos que nosotros queremos marcar al paciente. La glucemia tenemos esta herramienta, que es la hemoglobina glicada. En la presión arterial nos valemos de otros parámetros, como puede ser la albuminuria, como puede ser los voltajes del electrocardiograma, pero son herramientas muy útiles y, como tal, dentro de la educación de la salud del paciente hay que explicárselo y decirles que es muy importante manejar esos parámetros y que ellos lo entiendan, ¿no? Todos somos potenciales pacientes, por cierto. Tengo una pregunta a la doctora Olga González Albarrán. ¿Qué factor de los implicados en el síndrome metabólico tiene para ti mayor relevancia? Esta es una pregunta interesante porque siempre se dice el factor de riesgo más importante desde el punto de vista cardiovascular, si son los lípidos, etcétera. Desde el punto de vista fisiopatológico, el más importante es la obesidad, pero el que da mayor gravedad al síndrome es la glucemia. Un individuo que tenga en ayunas 118 no es diabético porque está en 118, pero eso da una gravedad importante al paciente. Luego, en la escala de gravedad, el que tenga ya alteración en la glucemia, ese paciente es de mucho más alto riesgo porque está más próximo a la diabetes, que es, evidentemente, el que sea diabético es el de más alto riesgo. Eso desde mi punto de vista. Aunque desde el punto de vista de génesis, pues la obesidad, la resistencia a la insulina, eso es lo importante. Pero ya como marcador, así en práctica, en la práctica de cualquiera, la glucemia. El individuo que ya tiene la glucemia muy alterada, ese ya está más cerca de la diabetes y del evento. Tengo otra pregunta. ¿Qué aportaría las nuevas dianas en diabetes al síndrome metabólico? Pues las nuevas dianas lo que aportan es que no solamente tratan bajar la glucosa, como por ejemplo las sulfonilureas, bajan muy bien la glucosa, pero no contribuyen a la génesis de la enfermedad. Las nuevas dianas son fármacos que, aparte de tener eficacia en determinados aspectos, son con unas acciones más globales. Bajan presión arterial, bajan peso, con lo cual desde un punto de vista del síndrome metabólico, es decir, de intervención global, pues serían más beneficiosos. A pesar de que sean más caros, nos cuesta más prescribirlos, bueno, pues todo lo que ello conlleva en esta situación. Y eso cuesta mucho de ver, porque lo que ves es el resultado a largo plazo, y eso, claro, a la hora de gestión económica no cuenta nunca, pero es así.
Gracias. Tenía una pregunta sobre la medicación con las incretinas, estas que has comentado, sobre ¿solamente están en pacientes diabéticos o se pueden dar para la pérdida de peso en obesidad, sin necesidad de esto? Y la segunda parte es, si se pudieran dar para tratamiento de la obesidad, ¿qué efectos secundarios pueden tener? Si es que los tienen, claro. Sí, los tienen. Vamos a ver, las incretinas están los inhibidores de la DPP4, que son los fármacos orales, que son los que están muy prescritos, es indicación en diabetes, bien en monoterapia o bien asociado a otros antidiabéticos o a insulina, se pueden asociar a todo el espectro de medicación. No tienen indicación en obesidad porque los inhibidores de DPP4 tienen ventaja, que son orales, no tienen muy pocos efectos secundarios, con lo cual pues es fácil de utilizar, pero no, son neutros respecto al peso, no producen ganancia de peso, pero no bajan peso. Los análogos de GLP-1, que son los inyectables, que son el exenatide y el liraglutide, los dos que hay comercializados actualmente, producen pérdidas significativas de peso. No están indicados para obesidad. Existen ensayos clínicos con ambos que se están haciendo en grupos de pacientes obesos no diabéticos, pero no están indicados. La indicación es en diabetes. Efectos secundarios, pues los mayores son de tipo de tolerancia gastrointestinal, náuseas y vómitos. En ensayos clínicos aproximadamente entre el 15 y el 20% en el primer mes no lo toleran, porque tienen muchos vómitos, náuseas, y esos suelen ser los efectos adversos más importantes. Los inhibidores tienen menos potencia, pero tienen muy pocos efectos secundarios. Creo que es muy relevante la pregunta porque no tenemos fármacos antiobesidad ahora mismo, salvo el Orlistat, y que es muy mal tolerado. Entonces, aprovechando a la moderadora, si me deja, fármacos antiobesidad, pues la metformina, podría ser este tipo de fármacos. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué opinas del topiramato, que en algunas unidades de nutrición se pone como fármaco antiobesidad, o lo que acaba de aprobar la FDA, que creo que es topiramato con naloxona o algo así, ¿no? Naltrexona. ¿Qué opinas de eso? Se utiliza mucho desde el punto de vista pues para los pacientes con crisis, como también lo utilizan mucho en las unidades del dolor. Nosotros tuvimos la oportunidad, tanto a nivel de ensayo clínico, hace como 6 o 7 años se intentó un ensayo grande, multicéntrico, etcétera, meterlo con indicación en obesidad, porque lo que se vio es que los pacientes que se utilizaban como antiepiléptico bajaban de peso muy significativamente. Entonces, en obesidad se llegó a tener buenos resultados en bajada de peso, pero los efectos secundarios, sobre todo vértigos, mareos, hizo imposible la comercialización, teniendo en cuenta que la obesidad es un cajón muy grande donde hay mucho paciente y ahí cuesta mucho introducir cualquier fármaco, aparte por el coste que puede ser sanitario si van con prescripción sanitaria, pues también porque la población a la cual llegas es enorme y entonces los efectos secundarios pueden ser tremendos. Y por ese motivo no sé. Ahora la FDA, unido con la naltrexona, nosotros no lo hemos probado, sé que lo está indicando para obesidad porque contrarresta un poco los efectos secundarios. Pero de hecho en unidades especializadas de obesidad sí que se utiliza, y de hecho si tienes oportunidad que un paciente le mandas a la unidad del dolor, siempre le pones, por favor, como es obeso, indica el topiramato, que nos hace un favor. Y sí que tenía unas pérdidas de peso similares a lo que tenía la sibutramina, que quitaron hace unos años, 4 o 5 años, pues de ese orden de pérdida de peso, entre un 5 y un 7% del peso corporal. Tengo otra pregunta para la doctora Carmela Vargas. ¿Cómo valorarías los resultados obtenidos en química seca, los obtenidos en las oficinas de farmacia y luego las tiras estas para autocontrol en pacientes diabéticos? A ver, yo creo que la utilidad no se la podemos negar, es muy útil. La oficina de farmacia es el sitio más cercano al paciente, y cualquier determinación que se haga pues por estos equipos que son habitualmente de química seca tienen el valor de detectar un primer valor que, desde mi punto de vista y según aconsejan las guías, debería de ser confirmado pues en un laboratorio que esté certificado, o sea, o al menos que siga
un programa de control de calidad interno, un programa de control de calidad externo. Muchas veces estos equipos es difícil de saber si estamos, qué variabilidad tienen, es difícil de saberlo. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo hice una correlación de unos equipos que medían, me acuerdo que medimos colesterol, bilirrubina y glucemia, y que utilizaban los mismos métodos, además, que los que utilizábamos en el laboratorio. Había bastante buena correlación en los valores centrales, menos correlación en los valores altos y bajos. Pero es que en los valores altos y bajos tampoco nos hace falta muchísima precisión, porque ya sabemos que ese valor no va a ser el definitivo, ese valor va a servir para una derivación hacia el médico de cabecera, y va a ser muy útil. El que no fuese una correlación muy alta en valores bajos, bueno, me da lo mismo tener 60 que 54. Es un valor a tener en cuenta. ¿Y qué voy a decir si es un valor de 200 o 250? Cualquiera de los dos es que me da igual, es que hay que derivarlo inmediatamente. Entonces, pues yo creo que tienen una utilidad grandísima. No se pueden utilizar para diagnóstico según las guías, deben de ser confirmados generalmente, pero no, y lo mismo los que utilizan los pacientes para el autocontrol. Como dice la doctora González Albarrán, ya es muy importantísimo que el paciente se implique. Y, bueno, siempre es una orientación y siempre es un control de no encontrarse en situaciones de hipoglucemia. Yo creo que tienen una utilidad muy grande, pero deben de ser confirmados. Sí, Santiago. Sí. Lo que tú acabas de decir lo he comprobado yo en el laboratorio, porque yo a muchos pacientes míos les digo que cuando se vayan a hacer la glucosa lleven su aparato, y se hace con la misma sangre, bueno, una es capilar y otra venosa, y hay una pequeña diferencia. Pero estoy de acuerdo contigo en que, y sobre todo en valores altos, es cuando hay una pequeña discrepancia, pero que no es significativa después de todo, porque como tú dices, lo mismo da tener 230 que 248, es lo mismo. Yo te quería preguntar, porque he visto ahí entre los factores para el diagnóstico de una diabetes, la glucosa en ayunas, una sobrecarga, y luego a mí me ha sorprendido lo de la hemoglobina glicada, que también se utilice como para diagnóstico de esto, porque la idea que tenía era que no. Entonces mi pregunta es, si dices que por encima de un 6,5% ya es síntoma, ¿el hacer la hemoglobina glicosilada podría desplazar a las otras pruebas? A ver, según dice la Asociación Americana de Diabetes, con que se cumpla uno de todos los criterios, ya es diagnóstico de diabetes. Cualquiera de los criterios debe ser confirmado, simplemente otra determinación, etcétera. Pero aunque solamente se cumpliese ese, ya es diagnóstico. Igual que la glucosa basal podría desplazar a la hemoglobina o a las 2 horas, cualquiera de los criterios es diagnóstico. Perdona, ya para terminar, mi preocupación es en las embarazadas, aquí no viene el cuento, pero no lo sé, lo del famoso test de Sullivan, que es un tercer grado que se le somete y que se ha visto que con los 50 gramos ya a la hora te da una cantidad de falsos negativos horrorosa. Cuando luego se confirma con 100 gramos de las 2 horas, el 90% de los que andan positivos dan negativo. Yo no sé si habrá en estudio o algo que esto tienda a corregirse, a eliminarse, a sustituirse o lo que sea. También la Asociación Americana de Diabetes da unos criterios para diagnóstico, los últimos, unos criterios para diagnóstico de diabetes gestacional, una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos de glucosa anhidra en agua en la semana 24-28 y recomienda que sean 75 gramos en lugar de 50 que estaban antes, y da unos criterios lo mismo para diagnósticos a la hora y a las 2 horas. Ahora mismo no me acuerdo, tenía una transparencia ahí, me parece que es 100, ¿tú recuerdas? O sea, es último. Pero eso no está, por ejemplo, la Sociedad Española de Diabetes no los ha aceptado. Las embarazadas, la hemoglobina glicada no nos vale para diabetes gestacional, porque suelen ser rangos, primero por la dilución propia y segundo son rangos siempre muy bajos, de normalidad, no pillaríamos a ninguna. Entonces, seguimos haciendo los Sullivan y los de 100 gramos.
porque utilizar los 75 gramos con los criterios del estudio JAPO, que se basa en un estudio que se hizo multicéntrico, viendo sobre todo la macrosomía y los eventos en el niño, no tanto en la madre, multiplica mucho el número de mujeres con diabetes gestacional, lo incrementa, que estamos en un 14% a un 20 y tantos % de los embarazos, y eso supone un coste tremendo. Entonces, los criterios son muy estrictos porque son glucemias de 92 en ayunas y a la hora por debajo de 160. Entonces, eso cumplirían muchas, aumentaría mucho la prevalencia de la diabetes gestacional, y seguimos utilizando efectivamente la de 50 gramos como screening, y la diagnóstica, la de 100 gramos, que son 3 horas. Que aunque parezca que lleva más coste, no, los estudios socioeconómicos bajarían el coste porque así pillamos a menos, Entonces, pero siguen siendo así. Y la hemoglobina glicada para embarazado no está. Para diabetes gestacional. Otra cosa es la diabética tipo 1, esa es otra historia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes por sus intervenciones, que, pienso que han sido muy acertadas y muy orientativas. Y a todos vosotros por vuestra presencia. Muchas gracias.